Él estaba en ese escenario con su traje de $3000, copa de champán en alto como un cetro, 200 empleados mirándolo como si fuera de la realeza. La luz de la lámpara de araña iluminaba su reloj de oro mientras me señalaba. Yo estaba de pie cerca de la entrada de servicio, exactamente donde me dijeron que debía estar. Y no olvidemos al hombre que me lleva a donde necesito ir, anunció Wendell Coburn, su voz retumbando por los altavoces del salón. Nolan, ponte de pie. Que todos te vean. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Dudé. Mi esposa, Diane, estaba sentada en la mesa de ejecutivos y me miró fijamente. Me lanzó esa mirada que decía, solo hazlo. No me avergüences. Así que me levanté. Me alisé la chaqueta negra, la misma que usaba en cada evento porque era la única ropa formal que tenía. Wendell me sonrió de la manera en que le sonríes a un perro que acaba de hacer un truco. Este es mi chofer, dijo. Nolan Greer. Es como un mueble. Confiable, silencioso, no se queja. Todo hombre exitoso debería tener uno. El salón estalló en carcajadas. Vi rostros retorcidos de diversión. Copas de vino inclinándose mientras los hombros temblaban de risa. Pero mis ojos solo encontraron a una persona, mi esposa. Diane se reía más fuerte que nadie en esa sala. Se inclinó hacia la mujer junto a ella, una ejecutiva junior cuyo nombre nunca supe, y compartieron la broma como viejas amigas burlándose de un extraño. Pero yo no era un extraño. Era su esposo. 9 años de matrimonio. 9 años construyendo algo juntos. Y en ese momento me di cuenta de que ella había dejado de verme como su compañero hace mucho tiempo. Para ella, me había convertido exactamente en lo que Wendell dijo, un mueble de fondo, algo que dejas de notar porque siempre está ahí. Asentí una vez, como siempre hacía, y volví a sentarme. Crucé las manos en mi regazo. Mantuve el rostro neutral. Ese era mi trabajo, después de todo. Ser invisible, ocupar espacio sin ser visto. La gala continuó. Wendell hizo más bromas a costa de otras personas. Se entregaron premios. Diane recibió reconocimiento por su trabajo como asistente ejecutiva y brilló bajo los aplausos como si hubiera ganado un trono. Esa noche los llevé a ambos a casa. Wendell iba en el asiento trasero, revisando su teléfono, ocasionalmente haciendo llamadas a personas en diferentes usos horarios. Diane se sentó junto a él, no junto a mí. Hablaban de proyecciones trimestrales y reuniones con inversores como si yo no existiera, como si fuera parte del automóvil. Cuando llegamos a la mansión de Wendell, bajó sin decir una palabra. Sin gracias, sin buenas noches. Solo el sonido de sus zapatos de cuero italiano en el pavimento y el golpe pesado de la puerta cerrándose. Diane se pasó al asiento delantero para el trayecto a casa. Se revisó el maquillaje en el espejo del parasol y no dijo nada sobre lo que pasó en la fiesta. Nada sobre las risas. Nada sobre la forma en que me miró cuando todo el salón se burlaba de su propio esposo. Quería decir algo. Quería preguntarle cuando dejó de estar de mi lado. Pero me quedé en silencio. Había estado callado tanto tiempo que olvidé cómo hablar. Esa noche, me quedé despierto en nuestra habitación de invitados. Diane y yo no compartíamos cama desde hacía casi un año. Ella decía que dormía mejor sola, que mis horarios tempranos interrumpían su descanso. Dejé de discutir después del tercer mes. Miré el techo y repetí el momento una y otra vez. Su voz, las risas, su cara. Pensé en mi padre, Coulter Greer, quien trabajó en fábricas toda su vida. Nunca tuvo dinero ni estatus, pero tenía algo que Wendell Coburn jamás entendería: dignidad. Se comportaba como un hombre que no respondía ante nadie más que su propia conciencia. Yo había abandonado esa herencia en algún momento del camino. La cambié por un salario y la esperanza de que mi esposa me amaría más si sacrificaba más. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, desperté a las 5:30 como de costumbre. Me duché, me vestí y preparé café.
Mi teléfono vibró exactamente a las 6:47. Asumí que era la actualización diaria del horario de la asistente de Wendell. Era el propio Wendell. Su voz era diferente. Sin confianza, sin autoridad. Sonaba como un hombre que acababa de ver su reino empezar a desmoronarse. Nolan, dijo, y lo escuché tragar saliva. Acabo de hablar con mis abogados. Me dicen que hay un problema con la escritura de la empresa. Dicen que tu nombre está en ella. El nombre de tu familia. ¿Qué demonios está pasando? Me quedé en mi cocina, el café enfriándose en mi mano, y por primera vez en 5 años, sonreí. Es una historia larga, señor Coburn, dije. Pero creo que es hora de que la escuche. Mi nombre es Nolan Greer. Tengo 38 años. Durante 5 años fui tratado como un mueble. Pero los muebles no tienen historia. Los muebles no tienen un legado. Yo sí. Y esta es la historia de cómo le recordé a un multimillonario que el hombre que pisoteaba estaba parado sobre tierra que pertenecía a mi familia desde siempre. Crecí en Rieway, Pensilvania, un pueblo tan pequeño que lo único digno de mencionar era la iglesia, el restaurante y la fábrica donde trabajaba la mitad de la población. Mi padre, Coulter Greer, era uno de esos hombres de fábrica. Operó maquinaria durante 31 años, llegaba a casa con grasa bajo las uñas y nunca se quejó de la vida que le tocó. Solía decirme que el valor de un hombre no se mide por el tamaño de su salario. Se mide por si puede mirarse al espejo y respetar lo que ve. Le creí. Todavía le creo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de ovario. Pasó rápido, como suelen pasar las cosas crueles. Después de eso, solo éramos mi padre y yo en esa pequeña casa en la calle Meadow. Él me crió lo mejor que pudo. Me enseñó a reparar un motor, a parchar paredes, a darle la mano a alguien y que significara algo. No era perfecto, pero era honesto. Eso lo era todo en nuestra casa. Cuando tenía 19 años, murió de un infarto en el comedor de la fábrica. Dijeron que fue repentino. Dijeron que no sufrió. No sé si es verdad o si solo me dijeron lo que necesitaba escuchar. Dejó la casa, una camioneta oxidada y un archivador cerrado con llave en el sótano. Nunca lo abrí. En ese momento pensé que solo eran papeles viejos y recuerdos que no estaba listo para enfrentar. Me dije que lo haría eventualmente. Eventualmente se convirtió en 15 años. Me convertí en mecánico después de la secundaria. Trabajé en un taller llamado Brennan's Auto en las afueras del pueblo. Era trabajo bueno y honesto. Me gustaba resolver problemas con las manos. Me gustaba la satisfacción de escuchar un motor arrancar después de pasar horas diagnosticando el problema. No me estaba haciendo rico, pero me las arreglaba. Eso parecía suficiente. Entonces conocí a Diane. Fue en un picnic de la iglesia en el verano de 2015. Yo tenía 27 años y ella 25, con un vestido amarillo y riéndose de algo que dijo su amiga. Recuerdo pensar que era la mujer más hermosa que había visto. No solo físicamente, aunque ciertamente lo era. Era la forma en que se movía por el mundo, como si perteneciera a cualquier lugar donde estuviera. Me presenté. Hablamos durante 3 horas. Al final de la noche, tenía su número de teléfono y la extraña y aterradora certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio. Anillo sencillo, ceremonia sencilla. A sus padres no les emocionó que se casara con un mecánico de un pueblo perdido, pero a Diane no le importó. Al menos eso dijo. Nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad. Ella trabajaba como recepcionista en un consultorio dental mientras yo encontraba empleo en un taller más grande. Éramos felices. De verdad lo creo. Cocinábamos juntos, veíamos películas viejas en el sofá y hablábamos del futuro como si fuera algo brillante esperándonos. Ella quería una casa con jardín. Yo quería un garaje donde pudiera restaurar autos clásicos. Pensábamos que teníamos tiempo para construir todo eso.
Todo cambió cuando Diane consiguió el trabajo en Coburn Greer Industrial. Se postuló para el puesto de asistente ejecutiva por capricho. No esperaba conseguirlo, pero Wendell Coburn vio algo en ella durante la entrevista. Alguna combinación de ambición y refinamiento que aparentemente yo no tenía. Consiguió el trabajo con un salario que triplicaba lo que ganaba antes. Al principio, pareció una bendición. Nos mudamos a un apartamento mejor. Ella compró ropa nueva. Empezamos a hablar de finalmente conseguir esa casa. Pero cuanto más tiempo trabajaba para Wendell, más cambiaba. Las noches tardías se volvieron rutina. Las llamadas telefónicas durante la cena se volvieron normales. Empezó a corregir mi gramática y a criticar cómo me vestía. «Podrías hacer más con tu vida, Nolan», me dijo una noche sin levantar la vista de su computadora. «Eres inteligente. Simplemente no te esfuerzas». No supe qué responder. Pensaba que sí me estaba esforzando. Pensaba que estaba construyendo una vida junto a ella. Pero en algún momento, la vida que ella quería empezó a verse diferente de la vida que habíamos planeado. Cuando Wendell necesitó un chofer personal, Diane me sugirió a mí. «Es perfecto», dijo. «El pago es increíble y estarás más cerca de donde trabajo. Nos veremos más». Esa última parte fue mentira. Nos veíamos menos. Me convertí en parte del fondo de su día laboral, solo otra pieza en la órbita de Wendell Coburn. Pero acepté el trabajo porque ella me lo pidió, porque pensé que la haría feliz, porque todavía creía que si sacrificaba lo suficiente, ella recordaría por qué se casó conmigo. 5 años. Eso es lo que conduje para Wendell Coburn. 5 años abriendo puertas, esperando en estacionamientos, pretendiendo no escuchar cómo hablaba de la gente cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. 5 años viendo a mi esposa alejarse hacia un mundo que no me incluía. Seguí diciéndome que valía la pena. Seguí diciéndome que el amor requería paciencia. Fui paciente. Pero la paciencia sin autorrespeto es solo rendición vestida con ropa noble. Y yo me había estado rindiendo durante mucho tiempo. La gala anual de Coburn Greer Industrial se celebró en el piso 42 del Hotel Lexington Grand en el centro de Chicago. Lámparas de cristal colgaban de techos abovedados. Meseros con guantes blancos llevaban bandejas de champán que costaba más por botella de lo que yo ganaba en un día. 200 empleados llenaban el salón vestidos con trajes de gala, riendo y haciendo contactos como si este fuera el lugar más natural del mundo para ellos. Yo no era un invitado. Estaba ahí para conducir. Pero Wendell tuvo una petición particular esa noche. Me quería cerca. «Quédate cerca del escenario», me dijo antes del evento. «Podría necesitar algo». No pregunté qué. Nunca hacía preguntas. Eso era parte de ser un mueble. Existes, esperas, respondes cuando te llaman. Así que me quedé cerca de la entrada de servicio con mi traje negro, manos cruzadas frente a mí, observando el espectáculo. Vi ejecutivos dándose la mano e intercambiando tarjetas. Vi empleados junior acercándose nerviosamente a la gerencia senior, esperando causar una impresión. Vi a mi esposa moverse entre la multitud como si hubiera nacido en ese mundo, elegante, segura y completamente a gusto. No me miró ni una vez. El programa comenzó a las 8. Wendell subió al escenario bajo aplausos atronadores. Era magnético, hay que reconocerlo. El tipo de hombre que comanda atención simplemente por existir. Habló sobre el crecimiento de la empresa, ganancias récord y el futuro brillante que les esperaba. Agradeció a su equipo de liderazgo por nombre. Agradeció a los inversores que creyeron en su visión. Luego agradeció a Diane. «No podría hacer nada de esto sin mi asistente ejecutiva, Diane Greer», dijo, señalando hacia su mesa. «Ella me mantiene organizado, puntual y cuerdo. Démosle un aplauso». Diane se puso de pie e hizo un pequeño saludo, radiante bajo el reflector. El salón aplaudió cálidamente. Yo también aplaudí, aunque nadie me estaba mirando. Entonces los ojos de Wendell me encontraron.
Y no olvidemos al hombre que me lleva a donde necesito ir, dijo. Nolan, ponte de pie. Que todos te vean. Se me cayó el estómago. Miré a Diane. Ella me asintió con esa expresión familiar, solo haz lo que dice. Me puse de pie. Este es mi chofer, anunció Wendell al salón. Nolan Greer. Es como un mueble. Confiable, silencioso, no se queja. Todo hombre exitoso debería tener uno. Las risas me golpearon como una ola. Vinieron de todas direcciones, rebotando en las paredes y los techos altos. Vi caras que reconocía de reuniones de la empresa. Vi personas a las que había llevado a aeropuertos y cenas privadas. Todos se reían de mí. Pero nada de eso importaba comparado con lo que vi después. Diane se reía más fuerte que nadie. Se inclinó hacia la mujer junto a ella, una ejecutiva junior pelirroja con una sonrisa afilada, y se rieron juntas como colegialas compartiendo un chiste secreto. Mi esposa. La mujer con quien me casé hace 9 años. La mujer por quien acepté este trabajo. Se reía de mí como si yo no fuera nada. Me senté. Crucé las manos. Mantuve el rostro inexpresivo. La noche continuó como si nada hubiera pasado. Más discursos, más premios, más aplausos. Me quedé en mi lugar designado y vi las horas arrastrarse hasta que finalmente Wendell indicó que estaba listo para irse. Los llevé a casa en silencio. Wendell se sentó atrás con Diane y hablaron del evento como si hubiera sido un éxito rotundo. Discutieron que inversores parecían más interesados y que ejecutivos se estaban rindiendo por debajo de lo esperado. Nunca mencionaron la broma. Nunca me mencionaron en absoluto. Cuando llegamos a la mansión de Wendell, salió sin decir palabra. Diane se pasó al asiento delantero y condujimos los 20 minutos restantes hasta nuestro apartamento sin hablar. Ella revisó su teléfono. Se arregló el cabello. Actuó como si todo fuera perfectamente normal. Quería gritar. Quería detener el auto y exigir saber cuándo había dejado de amarme. Pero me quedé en silencio. Había estado callado tanto tiempo que las palabras se sentían atrapadas en algún lugar profundo de mi pecho, incapaces de encontrar la salida. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados mirando el techo durante horas. Pensé en mi padre. Pensé en cómo se comportaba, nunca rico, pero nunca quebrado. Pensé en el archivador del sótano de mi casa de infancia, aún cerrado después de todos estos años. Pensé en lo que significaba ser un mueble, existir solo para la conveniencia de alguien más, no tener voz, ni historia, ni valor más allá de la función. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Tomé mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta encontrar un nombre al que no había llamado en más de 3 años. El tío Amp contestó al cuarto timbre, su voz ronca de sueño. «Nolan, ¿eres tú? Es medianoche, hijo. ¿Todo bien?» «No», dije. «Nada está bien. Pero necesito preguntarte algo sobre papá. Sobre el archivador que dejó. ¿Sabes qué hay adentro?» Hubo una pausa larga. Podía escucharlo respirar. Casi podía sentirlo decidiendo si decirme la verdad o protegerme de ella un poco más. Me preguntaba cuándo finalmente preguntarías, dijo. Tu papá guardaba algo importante ahí, Nolan. Algo que te pertenece. Algo que tu familia ha estado esperando 3 generaciones para reclamar. No dormí el resto de la noche. Pero por primera vez en años me sentí despierto. Me fui antes del amanecer. No le dije a Diane a dónde iba. Todavía dormía en nuestra habitación y me di cuenta de que ya no le debía explicaciones. Tal vez nunca se las debí. El viaje de Chicago a Rieway, Pensilvania, tomó 6 horas. Paré una vez por gasolina y café negro, luego seguí adelante. Entre más me alejaba de la ciudad, más sentía que me quitaba una piel que había usado demasiado tiempo. La autopista dio paso a caminos secundarios, y los caminos secundarios a las calles familiares de mi infancia. Nada había cambiado. La iglesia seguía en la esquina de la calle Main.
El restaurante seguía con el mismo letrero de neón parpadeando en la ventana. La fábrica donde trabajó mi padre estaba cerrada ahora, pero su sombra aún se cernía sobre el pueblo. Llegué a la casa de la calle Meadow justo después del mediodía. Todavía era mía, aunque no había entrado en años. Se la rentaba a una pareja joven que mantenía el jardín ordenado y pagaba a tiempo. Los llamé la noche anterior y expliqué que necesitaba acceso al sótano. No hicieron preguntas. El sótano olía a polvo y cartón viejo. Cajas con las pertenencias de mi padre cubrían las paredes. Cosas que nunca había organizado porque organizarlas significaba aceptar que se había ido. En la esquina del fondo, debajo de una lona y una lámpara rota, estaba el archivador. Era de metal gris, abollado de un lado, con un candado oxidado por los años. No tenía la llave. Nunca encontré una entre las pertenencias de mi padre. Así que hice lo que cualquier mecánico haría. Agarré una palanca de mi camioneta y rompí el candado. El archivador contenía 3 cajones. El cajón superior tenía fotografías viejas, cartas que mis padres intercambiaron cuando eran novios y mi acta de nacimiento. El cajón del medio estaba lleno de declaraciones de impuestos y registros médicos, el papeleo mundano de la vida de un hombre trabajador. El cajón de abajo era diferente. Adentro había un sobremanila grueso con el nombre de mi abuelo escrito al frente con tinta desvanecida, Emmett Greer. Nunca supe mucho sobre él. Murió antes de que yo naciera, y mi padre rara vez hablaba de él. Siempre asumí que no había mucho que contar. Estaba equivocado. El sobre contenía documentos que databan de 1962, artículos de incorporación, acuerdos financieros, correspondencia legal y, en el centro de todo, una escritura de fundación para una empresa llamada Greer Coburn Fabrication. El nombre de mi abuelo estaba listado como uno de los 3 fundadores originales. Me senté en el frío piso del sótano y leí cada página. La historia se desplegó como una tragedia escrita en términos legales. En 1962, Emmett Greer se asoció con otros 2 hombres para iniciar una pequeña empresa de manufactura industrial. Uno de esos hombres era Harold Coburn, el padre de Wendell. La empresa creció rápidamente durante los 60 y 70, expandiéndose hacia logística y equipo pesado. Luego, en 1979, todo cambió. Harold Coburn inició una adquisición hostil usando préstamos predatorios y manipulación legal. Trajo inversores externos que diluyeron las acciones de los otros socios. Presentó mociones y contrademandas hasta que Emmett Greer no pudo permitirse seguir peleando. Mi abuelo fue expulsado de la empresa que ayudó a construir, quedándose sin nada más que amargura y un montón de documentos probando lo que le habían robado. Pero había algo que Harold Coburn nunca terminó. Un documento que nunca se ejecutó correctamente. La escritura original de fundación listaba a Emmett Greer como copropietario de los activos fundacionales de la empresa. Esa propiedad se suponía que debía transferirse durante la compra, pero el papeleo nunca se completó. Si fue un descuido o sabotaje intencional de mi abuelo, no pude determinarlo. Pero el resultado era claro. El nombre de la familia Greer todavía estaba en esa escritura. El nombre de mi abuelo. El nombre de mi padre por herencia. Y ahora el mío. Llamé al tío Amp desde el piso del sótano, mis manos temblando mientras sostenía los documentos. «¿Sabías de esto?», dije. «¿Sabías todo este tiempo?». «Tu abuelo luchó durante años», respondió Amp. «Casi se destruyó tratando de obtener justicia. Antes de morir, le contó todo a tu padre. Le hizo prometer que guardaría esos papeles hasta que llegara el momento correcto. ¿Por qué papá nunca hizo nada con ellos? Tenía miedo, Nolan. Miedo de lo que costaría, miedo de enfrentarse a gente con ese dinero y poder. Pensó que era mejor dejar las cosas en paz. Miré los documentos en mis manos. Décadas de injusticia. 3 generaciones de silencio. Yo no tengo miedo, dije. Ya no. La semana siguiente contraté a una abogada llamada Roa Vance. Tenía 50 y tantos años, mirada aguda y sin rodeos,
con reputación de enfrentarse a gigantes corporativos y ganar. Me senté en su oficina y desplegué cada documento sobre su mesa de conferencias. Ella los estudió durante más de 1 hora sin hablar. Cuando finalmente levantó la vista, había algo en sus ojos que podría haber sido respeto. «Esto es legítimo», dijo. «La transferencia nunca se completó. Tienes un reclamo legal sobre una porción significativa de Coburn Greer Industrial». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que Wendell Coburn construyó su imperio sobre cimientos que no le pertenecen completamente. Y tú tienes la prueba». Se reclinó en su silla y cruzó los brazos. «Entonces, ¿cuál es tu objetivo aquí, Nolan? Podrías llegar a un acuerdo silencioso por millones. Irte rico y anónimo». Pensé en la voz de Wendell en ese escenario. Pensé en las risas. Pensé en la cara de mi esposa retorcida de diversión ante mi humillación. «No quiero silencio», dije. «Y no quiero anonimato. Quiero que diga el nombre de mi abuelo en voz alta. Quiero que el mundo sepa quién realmente construyó esa empresa». Roa sonrió por primera vez desde que la conocí. «Entonces pongámonos a trabajar». La llamada llegó a las 6:47 de la mañana un martes. Estaba sentado en la mesa de mi cocina tomando café y viendo el amanecer por la ventana. Había estado esperando este momento durante 3 semanas, desde que Roa presentó el reclamo inicial ante los tribunales y envió una notificación formal al departamento legal de Coburn Greer Industrial. El nombre de Wendell Coburn apareció en la pantalla de mi teléfono. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. «Nolan». Su voz era diferente a como la había escuchado jamás. Sin confianza, sin autoridad, sin condescendencia suave. Sonaba como un hombre parado al borde de un precipicio dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies empezaba a desmoronarse. «Acabo de hablar con mi equipo legal. Me dicen que hay un problema con la escritura de la empresa. Dicen que tu nombre está en ella. El nombre de tu familia. ¿Qué demonios está pasando?» Tomé un sorbo lento de mi café. Durante 5 años había saltado cada vez que este hombre llamaba. Había contestado al primer timbre. Había dicho sí señor y no señor y lo que necesite, señor. Esos días habían terminado. «No es un problema, señor Coburn», dije con calma. «Es historia. Mi abuelo, Emmett Greer, ayudó a construir esa empresa en 1962. Su padre se la robó mediante préstamos predatorios y manipulación legal. La escritura de fundación nunca se transfirió correctamente. Eso me convierte en copropietario legal de los activos fundacionales de Coburn Greer Industrial». Silencio al otro lado. Podía escucharlo respirar. Casi podía sentir su mente corriendo por posibilidades y rutas de escape. «Eso es ridículo», dijo finalmente. «Eso fue hace 60 años. No hay manera de que esto se sostenga en un tribunal. Mi abogada no está de acuerdo. Y tampoco la documentación que tengo en mi poder. Cada firma, cada archivo, cada pieza de evidencia mostrando exactamente cómo su padre sacó a mi abuelo de la empresa que ayudó a crear». «Escúchame, Nolan». Su voz cambió, tratando de encontrar su antigua suavidad. «Podemos resolver esto. Te daré dinero. Lo que quieras. Dime una cifra y haremos que esto desaparezca tranquilamente. Sin tribunales, sin publicidad. Solo una transacción limpia entre 2 hombres razonables». Dejé mi taza de café y miré por la ventana la luz de la mañana extendiéndose por el cielo. «Me llamó mueble», dije. Se paró en ese escenario frente a 200 personas y les dijo que yo era como un mueble. Confiable, silencioso, no se queja. Y todos se rieron. Mi esposa se rió. Me redujo a nada frente a la mujer que amaba. Y no lo pensó 2 veces. «Nolan, eso fue solo una broma. No quise decir nada con eso». Pero sí lo quiso decir. Así es exactamente como ve a gente como yo. Como mi padre. Como mi abuelo.
Somos herramientas para usted. Somos escalones. Construimos cosas con nuestras manos y hombres como usted se llevan el crédito por lo construido. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. No quiero su dinero, señor Coburn. Quiero una declaración pública. Quiero que se pare frente a las cámaras y le diga al mundo que Emmett Greer fue uno de los fundadores de Coburn Greer Industrial. Quiero que el nombre de mi abuelo sea restaurado en la historia de la empresa. Y quiero una disculpa. No para mí. Para la memoria de mi padre. Para el legado que su familia intentó borrar. No puede estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio de nada en mi vida. Tiene una semana para tomar una decisión. Después de eso, mi abogada presenta la demanda completa y todo sale a la luz. La adquisición hostil, los préstamos predatorios, las décadas de fraude construidas sobre cimientos robados. A sus inversores les encantará leer sobre eso en el Wall Street Journal. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos estaban firmes. Mi corazón estaba tranquilo. Por primera vez en años, me sentía yo mismo otra vez. Una semana después, Wendell Coburn dio una conferencia de prensa en las oficinas centrales de Coburn Greer Industrial. Sus abogados le habían aconsejado llegar a un acuerdo en lugar de enfrentar una batalla legal prolongada que expondría décadas de mala conducta corporativa y hundiría el precio de sus acciones. La verdad era más cara que su orgullo, y Wendell Coburn era ante todo un hombre de negocios. Vi la conferencia de prensa desde la oficina de Roa. Wendell estaba de pie en un podio flanqueado por abogados, su rostro tenso con furia apenas contenida. Leyó una declaración preparada reconociendo el papel de la familia Greer en la fundación de la empresa. Admitió que la transferencia de propiedad original nunca se había completado correctamente. No usó la palabra disculpa, pero no necesitaba hacerlo. La verdad finalmente era pública, y eso era suficiente. Mi teléfono vibró a mitad de la transmisión. Era Diane. Contesté pero no dije nada. Nolan. Estaba llorando. Podía escucharlo en su voz, ese borde desgarrado de alguien cuyo mundo entero acaba de cambiar bajo sus pies. Acabo de ver las noticias. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué guardaste esto en secreto? ¿Por qué dejaste que te tratara así por tanto tiempo? Pensé en todas las noches que dormí en la habitación de invitados. Todas las cenas interrumpidas por sus llamadas con Wendell. Todas las veces que me miró como si fuera una decepción que era demasiado educada para mencionar. Porque necesitaba ver quién eras realmente, Diane, dije en voz baja. Cuando pensabas que yo no era nada, cuando creías que no tenía nada que ofrecer, necesitaba ver cómo me tratarías. Y ahora lo sé. Nolan, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos resolverlo. Cometí errores, pero todavía te amo. Te reíste de mí, dije. Te reíste más fuerte que nadie en ese salón. Eso no fue un error, Diane. Esa fue la verdad. Y la verdad es que dejaste de ser mi esposa hace mucho tiempo. Solo que yo no quería verlo. Colgué el teléfono y volví a mirar la televisión. Wendell estaba terminando su declaración, la mandíbula apretada y los ojos fríos. Se alejó del podio sin responder preguntas. A la mañana siguiente, solicité el divorcio. El acuerdo llegó 6 semanas después de la conferencia de prensa. Roa me llamó a su oficina y deslizó un documento por la mesa con un número escrito al final que tuve que leer 3 veces antes de que se sintiera real. Era más dinero del que mi padre había ganado en toda su vida. Más de lo que mi abuelo jamás soñó cuando firmó esos papeles de fundación en 1962. Pero el dinero no era lo que más me importaba. Lo que importaba era la carta que acompañaba el acuerdo. Un reconocimiento formal firmado por el propio Wendell Coburn declarando que Emmett Greer fue socio fundador de la empresa ahora conocida como Coburn Greer Industrial. Esa carta sería añadida a la historia oficial de la empresa. El nombre de mi abuelo aparecería en los archivos corporativos junto a la familia Coburn. El borrado finalmente se había deshecho. Usé parte del acuerdo para establecer la fundación Emmett Greer,
un fondo de becas para hijos de trabajadores de fábrica y oficios que buscan educación vocacional. Mi abuelo construía cosas con sus manos. Mi padre construía cosas con sus manos. Quería honrar ese legado ayudando a otras familias como la nuestra a alcanzar algo más sin olvidar de dónde venían. El divorcio se finalizó 3 meses después. Diane no impugnó nada. No pidió dinero ni propiedades ni ninguna parte del acuerdo. Creo que entendió que ya me había quitado suficiente a lo largo de los años. Cosas que no se podían medir en dinero. Mi confianza. Mi dignidad. Mi creencia de que merecía ser amado tal como era, no como ella deseaba que fuera. Supe por amigos en común que dejó Covent Greer Industrial poco después de que estallara el escándalo. Wendell la culpó por no saber sobre la historia de mi familia, por haberme traído a su órbita en primer lugar. La sacaron discretamente, de la misma manera en que sacaron a mi abuelo décadas antes. Había cierta poesía en eso, aunque no me dio placer. No le deseaba mal. Solo la quería lejos de mi vida. Me mudé de vuelta a Pensilvania. De vuelta a Rieway. De vuelta a la casa de la calle Meadow donde crecí. La pareja joven que la había rentado encontró un lugar propio, y pasé el primer mes vaciando el interior y reconstruyéndolo con mis propias manos. Pisos nuevos, cocina nueva, pintura fresca en cada pared. Era trabajo físico, del tipo que hace que tus músculos duelan y tu mente se aquiete. Era exactamente lo que necesitaba. El tío Amp vino desde Ohio a ayudarme con el porche. Tenía 72 años y era terco como una mula, insistiendo en cargar madera incluso cuando le decía que descansara. Trabajamos lado a lado durante 3 días, sin hablar mucho, solo construyendo algo juntos de la manera en que los hombres Greer siempre habían construido cosas. La última noche, nos sentamos en el porche terminado y vimos el sol ponerse sobre las colinas. Amp abrió 2 cervezas y me dio una. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo. Tu papá también. Pasaron toda su vida cargando ese peso, esperando que alguien finalmente lo dejara. Tú lo hiciste, Nolan. Lo dejaste. No supe qué decir, así que solo asentí. Tomé mi cerveza y dejé que el silencio hablara por sí mismo. Pienso mucho en esos 5 años. Los años que pasé siendo invisible. Los años que me convencí de que permanecer callado era lo mismo que ser fuerte. Me dije que estaba sacrificándome por mi matrimonio, por mi esposa, por un futuro que nunca llegó. Pero la verdad es que me estaba escondiendo. Tenía miedo de la confrontación. Tenía miedo de ser visto como difícil o exigente o malagradecido. Así que me hice pequeño. Me doblé en una forma que encajara con las expectativas de otros y lo llamé amor. No era amor. Era rendición. Mi padre solía decir que el valor de un hombre no se mide por el tamaño de su salario. Se mide por si puede mirarse al espejo y respetar lo que ve. Durante 5 años, no pude mirarme en ese espejo. Lo evitaba. Sabía lo que encontraría ahí, y no estaba listo para enfrentarlo. Pero lo estoy enfrentando ahora. Cada día. No soy un mueble. No soy ruido de fondo. No soy una herramienta silenciosa y confiable que existe para la conveniencia de alguien más. Soy Nolan Greer. Hijo de Colton. Nieto de Emmett. Vengo de una línea de hombres que construyeron cosas con sus manos y se negaron a dejar que el mundo quebrara su espíritu. Ese legado vive en mí ahora, y lo llevaré adelante mientras respire. Si estás viendo esto y te sientes invisible, si sientes que la gente a tu alrededor ha olvidado tu valor, quiero que me escuches claramente. No eres lo que ellos dicen que eres. No te define como otros te tratan o lo que asumen sobre tu valor. Llevas el nombre de tu familia, sus sacrificios, sus sueños. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar de conducir el auto de alguien más y empezar a dirigir tu propia vida. Eso es lo que hice. Y nunca miré atrás. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te conmovió, si te hizo pensar, si te recordó tu propio valor, espero que te tomes un momento para darle like a este vídeo y compartirlo con alguien que necesite escucharlo hoy. Deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas.
¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has reclamado algo que te quitaron? Quiero escuchar tu historia. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Publicamos historias como esta cada semana. Historias sobre personas comunes encontrando su fuerza, defendiéndose a sí mismas y reescribiendo los finales que les dijeron que aceptaran. No eres un mueble. No estás olvidado. Y tu historia importa. Nos vemos en el próximo vídeo.